Buenos días a todos los presentes y bueno, bienvenidos al 8º Coloquio Internacional La Diversidad Cultural en el Caribe y a nuestro último día de presentaciones. A continuación vamos a presentarles el panel Alternativas Ecológicas, Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria. Y a nuestros dos participantes, por un lado, Abel Durán Saldívar, que nos va a estar hablando acerca de la permacultura como herramienta teórico-práctica para la creación de asentamientos humanos sostenibles, la experiencia cubana. Abel es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, facilitador nacional de permacultura por la Fundación Antonio Núñez Jiménez, maestro jardinero y diseñador de jardines y creador del proyecto Rama Viva, futuro centro de capacitación en permacultura vivencial y teórica. Y por otro lado tenemos a Gabriel Pérez con una presentación que se llama Progreso y Bien. Gabriel es diseñador, es graduado de diseño y fue director creativo y analista, gestor de proyectos de su propio estudio durante 10 años. Entre 2019 y 2020 fue vicepresidente de una cooperativa de servicios gastronómicos hasta su mudanza para la finca Algarrobo 3 en Guanabacoa, donde actualmente desarrolla su emprendimiento asociado a la soberanía alimentaria y a la fabricación de harinas artesanales y sus derivados. Entonces empezamos con la presentación de Abelito. Adelante, tienes la palabra. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years, 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Buenos días a todos, es un placer estar aquí, invitada por mi amiga Gretel. Les pongo este video, siempre empiezo las conferencias o cuando hago alguna charla de permacultura, que es completamente diferente a esto, se lo estaba comentando a Gretel. Siempre es en círculo, como si fuera educación popular, siempre es una dinámica así, de mucha retroalimentación entre los que estamos participando. Pues bueno, aquí me toca estar sentado en esta silla con un micrófono delante, así que se me tiene un poco nervioso, pero bueno, aquí estoy. Siempre pongo este video porque este video nos hace reflexionar que cuando hablamos de salvar el planeta, realmente deberíamos hablar de salvar la especie humana, porque nos puede barrer. Ya han habido 5 extinciones masivas en las eras geológicas y de todas maneras a través de la evolución la Tierra de nuevo vuelve a crear la vida. Si en una 6ª extinción masiva nos iríamos nosotros contaminando el planeta, etcétera, pero vuelve a surgir la vida de otra manera. Más tarde, más temprano, vuelve a surgir la vida y entonces la que tenemos que proteger realmente es nuestra extinción. Más que al planeta, tenemos que protegernos a nosotros mismos, a la especie humana. Por supuesto, tenemos que proteger al planeta por encima de cualquier egoísmo. Pero siempre la reflexión, lo que dice el video, que realmente lo que debemos proteger es la raza humana, que no perezca en el tiempo. Y entonces, una pregunta importante es, de los presentes aquí, ¿alguien sabe qué es permacultura? ¿Conoce el término? Si no saben, no saben. Bueno, permacultura. Permacultura exactamente, a grandes rasgos, es que
permanencia de la cultura humana. Así que la cultura humana permanezca en tiempo y espacio en el planeta. No nos pase y no nos extingamos. En este proceso de extinción tenemos que partir, antes de hablar de permacultura, tenemos que hablar del modelo de desarrollo que se impone en el mundo actual a través de la economía de los materiales, que es una lineal, donde vamos a los recursos naturales, vamos a los ecosistemas, sacamos los recursos naturales, donde hay contaminación, donde hay pérdida de hábitat, etcétera, etcétera, que todos conocemos, y eso pasa a la producción, y va a las fábricas. En las fábricas se producen grandes procesos de contaminación por el aire y por subproductos de la fábrica, y de ahí salen los productos, que esos productos van ¿hacia dónde? Hacia una tienda. Fíjense que estamos hablando de un proceso lineal, hacia una tienda. En la tienda es la más importante, es la parte del consumo, consumir. Somos grandes consumistas, toda esta sociedad está hecha para que se consuma. Después, esos productos, también hay una cosa que se llama obsolescencia programada, obsolescencia percibida, donde están hechos diseñados para el vertedero, diseñados para que se rompan rápido y vuelvas a tener que comprarlo. Entonces, eso va a la casa, en nuestra casa lo consumimos, y después ¿a dónde va? A un proceso que todos conocemos, al vertedero, a botar, el proceso de botar la basura. Y entonces hoy hay en todos los océanos del mundo, hay grandes islas como la del Pacífico, que está llena de desechos humanos, como el plástico, donde cada vez son más grandes, son islas de desechos, que demuestran, entre otras cosas, que el reciclaje no es tan efectivo como se piensa. El reciclaje se recicla el 10% de la basura del mundo. De verdad, de manera efectiva, solo el 10% del mundo. Entonces, este proceso de contaminación y de crear basura, con todas las pérdidas de hábitat, es lineal, es un proceso lineal, pero estamos en un mundo que es finito, y entonces no podemos ponerle un modelo de desarrollo lineal a un mundo finito. Por ejemplo, para vivir como se vive en Estados Unidos, con ese modelo de desarrollo de ellos, harían falta 5 planetas. Es decir, la huella ecológica que tienen es muy fuerte, igual que la de todos los países. Tenemos una huella ecológica muy fuerte. Nuestras vidas ahora mismo, si hiciéramos un test de huella ecológica, diríamos, wow, bien, porque es un modelo en que todos estamos insertados y es difícil salirse de ese modelo. Sobre todo cuando estamos en un contexto de ciudad. Es más difícil todavía. Entonces, mucha gente, desde la Revolución Verde, en los años 50, se dieron cuenta de que había cosas que había que cambiar, había modelos que había que cambiar, había que salirse de esos modelos si queríamos preservar la naturaleza. Entonces, en los años 70, dos australianos, ya puedes poner ya la PDF si quieres. Dos australianos, sobre todo, bueno, todo empezó por un japonés llamado Fukuoka, que empezó a hacer una cosa que se llamaba agricultura natural. La permacultura en sus inicios era agricultura permanente, es decir, que la agricultura no fuera permanente, que fuera sostenible. La agricultura hoy industrial no es sostenible para nada. Hay muchos estudios, muchos documentales sobre el tema. Y entonces, Fukuoka fue el primero, fue como el abuelo de la permacultura, que empezó a... ¿Puedes pasar un momentico esa página? Que ahí está la foto de Fukuoka. Pasa de nuevo. Ay, ese viejito que está ahí el primero con el espejuelito, ese es Fukuoka. Después está David Hockney y Bill Mollison, que son australianos que se fueron a la naturaleza, fueron a investigar la naturaleza, la vivieron y empezaron a rescatar técnicas y modos sostenibles de agricultura, pero después lo fueron llevando, lo fueron desarrollando y lo llevaron a un contexto de cultura humana. ¿Sí? Fueron más allá, fueron a la energía, fueron a todos los aspectos de la cultura humana. Entonces la permacultura empezó como agricultura permanente y ahora es cultura permanente, la cultura humana permanente que sea sostenible y no perezca en tiempo y espacio. Entonces, este sistema lineal, la permacultura es lo opuesto. La permacultura busca los patrones de la naturaleza y entonces lo que hace es cerrar ciclos. Bien, si le preguntamos a la naturaleza, vamos a ver, Gretel es la naturaleza ahora. Digo, Gretel, dame tu basura. ¿Qué me diría Gretel? Gretel es la naturaleza ahora. ¿Qué me diría Gretel? La basura. ¿Qué es eso de lo que me estás hablando? En la naturaleza hay basura. La naturaleza podemos decir que ella genera basura. ¿Qué pasa con la naturaleza? Absolutamente todo lo que lo recicla, todo lo transforma y lo vuelve a utilizar. Bien, entonces tenemos un ejemplo en la permacultura que es el baño ecológico. En el baño ecológico, para ponerle un ejemplo de lo que es un sistema cerrado, un ciclo cerrado, en el baño ecológico, se comen las plantas,
vas al baño, generas excretas, las excretas se convierten en fertilizantes, esos fertilizantes sin agentes patógenos, sin nada, todo bien como es, puedes llevarlo a los frutales, incluso puedes llevarlo a los cultivos, vuelve a crecer la planta y te vuelves a comer la planta. ¿Y qué hiciste? Cerraste el ciclo. Bien, entonces, imitando ese patrón de la naturaleza, la permacultura, en vez de se va del sistema lineal de desarrollo, ese que sabemos que no es sostenible en tiempo y espacio, y imitando los patrones, vuelve a cierra ciclos. Entonces, ¿qué es la permacultura? La permacultura, primero, es un movimiento internacional. Hay permacultura en el 95% de los países. Bien, en Estados Unidos hay permacultura, en Canadá, en toda Europa, en América es muy fuerte la permacultura, en Brasil, en Argentina es muy fuerte la permacultura. Y en Cuba también tenemos, desde los años 90 tenemos permacultura. Ahora, después voy a hablar un poquitico de Cuba, del caso de Cuba. Entonces, ¿qué es a grandes rasgos? A grandes rasgos es una herramienta. La permacultura es una herramienta para diseñar. Uno llega, por ejemplo, nosotros estamos en Pinar del Río. Yo tengo un proyecto en Pinar del Río con varios amigos y nos dieron un espacio, se nos dio un espacio de 1 hectárea y nos dan la oportunidad para diseñar un asentamiento humano de manera sostenible en toda su dimensión ecológica. Y entonces eso dice, wow, entonces es una herramienta para diseñar. También es una filosofía de vida, también es un movimiento internacional, pero sobre todo es una herramienta de diseño. La permacultura es diseño. Hay un movimiento grande en el mundo que se llama ecoaldeas. Las ecoaldeas son variopintas, hay de todo. Hay ecoaldeas de yoga, de científicos, de hippies, de budistas, de todo, de psicólogos, de nudistas, hay de todo. Pero la herramienta para diseñar siempre es la permacultura. O casi siempre, no vamos a ser tan general. Es la permacultura, porque es lo que te permite diseñar creando un sistema, cerrando ciclos, donde no se generen desechos, donde todo se reutilice, bien, y no se contamine nada. Bien, utilizando el modo operandi de la naturaleza. Bien, entonces, la permacultura es una... Miren, no ven. Entonces, diseño en permacultura, si lo ven. Te enseña a diseñar. Aquí en Cuba, a través de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, hay cursos, hay talleres de permacultura, de acercamiento al diseño, y después hay cursos nacionales de diseño en permacultura. Bien, y entonces te enseña a llegar a un espacio humano y diseñar lo que sea lo más ecológico posible y lo más sostenible posible. Bien, entonces, esa es la permacultura, es diseño. Son diseños que se hacen donde tiene que funcionar como un sistema y tiene que cerrar el ciclo. Bien, es la herramienta que nos enseña, que nos permite diseñar un asentamiento humano sostenible. Ahora, si me preguntan, ¿solo un espacio rural? No, puede ser desde lo más micro a lo más macro. Se puede diseñar desde un balcón de una casa, que no va a tener todos los elementos de un sistema de permacultura, pero puede tener elementos de un sistema de permacultura. Se puede desde un balcón, un patio, una finca, un país, un continente, un planeta. Se puede diseñar desde lo más micro a lo más macro. Bien, entonces para quedar claro, es una herramienta de diseño de asentamientos humanos sostenible en toda su dimensión ecológica. Bien, la permacultura, una vez que ya está bien desarrollada, se dice permacultura holística o ecología profunda, porque llega al extremo de fabricar sus propios jabones ecológicos, jabones que no tengan ninguna sustancia tóxica, como en Pinar del Río, que vamos a hacer jabones de arcilla, jabones de aloe vera, se hace su propio champú, su propio detergente, todo es con filtro de aguas grises, con cocinas solares, con cocinas de leña perfeccionadas, donde se llama eficiente, con muy poquita leña, cocinas y sale por una chimenea el humo. Y entonces no tienes que... eso es malo para la salud, estás respirando el humo de las cocinas de leña tradicionales, y entonces es eficiente porque con muy poquita leña puedes cocinar mucho tiempo. Y entonces en la permacultura se empieza desde la zona cero, que es la casa, y se empieza a diseñar de la casa hacia afuera. Bien, que eso tendríamos que hablar de un curso de diseño, que es bastante complicado y tiene bastante
bastante que enseñar la permacultura a la hora de aprender a diseñar. Bien, para mí ha sido un orgullo en Rama Viva, el proyecto, tener como herramienta la permacultura para diseñar Rama Viva. Bien, que ahora estamos diseñando una casa ecológica 100%, que estamos en eso, ahora mismo estamos enfrancados en la casa ecológica que estamos haciendo. Bien, entonces, la permacultura también tiene principios éticos. Bien, y un principio ético más importante es cuidar el planeta. Pero cuidar el planeta, todo lo que represente, hasta la estratosfera, todo, hay que cuidar el planeta. También cuidar el ser humano, cuidar a las personas. Pero cuidar a las personas empieza por cuidarse a uno mismo. Bien, uno mismo debe cuidarse, no solo que alguien me cuide, sino uno mismo cuidarse. Empezando por tener buenos hábitos de vida, el buen vivir. Y el otro es repartir los excedentes. Otro principio ético es repartir los excedentes. Y repartir los excedentes, no solo los excedentes de que, por ejemplo, allá en Pinar del Río tengo exceso de piña y yo siempre las regalo a los campesinos. Y los campesinos me dan boniato a veces. Así, eso es una forma de trueque muy bonito que se ha generado allá en Pinar del Río, en Rama Viva. Pero yo puedo, mi excedente de tiempo, yo tengo un tiempo que yo lo regalo enseñando, o de energía, trabajando, ¿entiendes? Repartir los excedentes le da un toque muy social, muy bello a la permacultura. Es algo que se ha perdido con esto de que todo tiene que ser vendido, todo tiene que ser como forma de capital para cómo funciona el capitalismo. Y entonces, la permacultura se basa sobre todo en aprovechar 100% los recursos que tengamos a nuestro alrededor. Si en La Habana tenemos unos recursos que no se van a tener en medio del campo, y en el medio del campo no se van a tener los recursos que tenemos en medio de la ciudad. Bien, por ejemplo, y siempre ve oportunidades, no problemas. Por ejemplo, si tú llegas a un lugar y dices, está lleno de piedras, dices, no, el lugar está lleno de piedras, qué horrible, mira esto, todas estas piedras. El permacultor no lo ve como un problema, dice, es la oportunidad de hacer bioconstrucción utilizando las piedras. Llegas a un lugar, está lleno de hierba, y dices, no, hay que echar piedras. No, es la oportunidad de poner unas chivas, y lo que estás viendo es que la hierba está cubriendo, está protegiendo el suelo. Si siempre ver oportunidades. Si tu sistema está en una punta de una loma y hay mucho aire, dices, wow, es que es difícil, no aire. Bueno, ahí usas la energía eólica, aprendes a poner unos cuantos molinos de viento y utilizas la gravedad, a través de la gravedad utilizas el agua, trabajas en lo que es el agua. Y entonces parte siempre de una observación prolongada, observar e interactuar. Sí, los cubanos somos muy echados para adelante y llegamos y queremos hacerlo todo rápido. En la permacultura no es así. En la permacultura se supone que uno llega al lugar, observes, estudies patrones de sol, patrones de sombra, vientos preponderantes, insectos de la zona, tipos de suelo, precipitaciones, curvas de nivel. Hay que ver el relieve, hay que verlo todo. Aquí es muy cómico una anécdota. En los años 90, cuando llegaron los australianos a enseñar permacultura, que llegaron, se les dio un área y los australianos no hacían nada. Y entonces los permacultores cubanos, la gente de la Niña Jiménez que estaban viendo aquello, decían, esta gente han venido aquí a gozar, simplemente no están haciendo nada, se pasan todos los días en las mangas escribiendo en un papelito, no hacen nada. Así se metieron 7 días sin hacer nada. Incluso ya hubo quejas de que los australianos habían venido a vacilar y no hacer nada. Y los australianos lo que estaban haciendo era observando e interactuando con el terreno para después diseñar. Mientras mejor sea la observación y la interacción, mejor es el diseño y menos te equivocas. Aunque siempre se hace como un rediseño, porque va cambiando. Por ejemplo, Rama Viva al principio iba a ser un sistema de permacultura como muestra, que uno pueda visitar y ya. Pero ahora mismo quiere ser una escuela de permacultura. Entonces, para eso tienes que rediseñar el espacio para que la gente pueda visitarte. Entonces, a grandes rasgos, sigan viendo aquí ven cursos nacionales de permacultura. Hay permacultura en toda la isla, y hablando de Cuba ya, hay permacultura desde Santiago, desde Guantánamo a Pinar del Río, pero donde más fuerte es en el centro de la isla, en Santa Clara, en Villa Clara, que tenemos el caso de la finca del medio de Casimiro. ¿Conocen esa finca? Es una finca tan famosa como Finca Marta, donde vienen a Casimiro, ¿pasa? Esa es la finca Casimiro cuando no sabía agroecología ni sabía permacultura. Pasó curso de las dos cosas y miren lo que se transformó a través del diseño. ¿Pasa? Miren, ¿vieron qué transformación? Y eso es diseño puro. Le enseñaron bioconstrucción, le enseñaron a hacer domos, a fabricar en forma de domo, a hacer
ciclos de cultivos medios, cortos, medianos, largos. Le enseñaron, bueno, de todo, un curso de permacultura. Y entonces, hoy la finca en medio es una finca que se puede visitar, donde casi se cierran todos los ciclos, todos, se cierran todos. Yo creo que menos la parte electrónica, ellos cierran ciclos en todo. En todo. Ellos, pues, energéticamente, es una maravilla. Puede no haber energía en toda la ciudad, que ellos tienen toda su propia energía, a través de la energía eólica, solar y a través del biogás. Entonces pasa. Bueno, aquí vienen los principios éticos, a cuidar a las personas, a cuidar el planeta y repartir los excedentes. Bueno, la permacultura no rechaza las tecnologías apropiadas. Bien, hay unas tecnologías apropiadas como las energías limpias, que la permacultura rescata y las utiliza. Si no es irnos a vivir en una cueva o vivir como los aborígenes. Muchos piensan eso. Bueno, hay gente que le gusta, como a Dairon, le gustaría vivir con un amigo en común, que él viviría perfectamente como un aborigen. Pero no, siempre utilizas las tecnologías apropiadas, las tecnologías limpias, modernas, y las implementas en tu sistema. Si no hay que ir a vivir a las cavernas, se puede vivir con tecnología, incluso se puede vivir con lactose. Siempre me preguntan, ¿usted tiene algo en contra del lactose? No, se puede tener lactose. Bien, ahora hay que tener cuidado, porque como quiera, permacultura va a una cosa que se llama decrecimiento. Si en vez de seguir teniendo y acumulando, es como que necesitan menos. Siempre pongo el ejemplo de, ahora sale al mercado una lavadora ecológica, que utiliza muy poca agua. ¿A todos nos gustaría tener una lavadora ecológica? No, ¿verdad? Coño, qué bueno, que tenga una huella verde menos fuerte. Pero ¿qué pasa si todos, o sea, absolutamente todos en el planeta quieren una lavadora verde ecológica? A través de la extracción de recursos, igual el planeta se desbarata. Igual nos cargamos el planeta. Porque hace falta, para hacer esa lavadora, hace falta muchos recursos. Muchos recursos. Y en el proceso de producción también destruimos el planeta. Entonces, sería mejor tener menos y colaborar más. Que una lavadora funcionara para mucha gente. O que un carro funcionara para mucha gente. No que cada integrante de la familia tenga un carro, como pasa en muchos países. Entonces, lleva un decrecimiento. También lleva desaprender. Hay que desaprender. Lleva a otro estado de conciencia. Lleva a un desafío de transformación interior. La permacultura es compleja por ese lado, porque no hay nada más complejo que cambiarse uno mismo, ¿no es verdad? Entonces, para ya terminar, porque ya lo demás sería empezar a hablar ya de cosas, características de un sistema de permacultura, características del diseño, principios del diseño, sería complejo. Pero para que tengan preguntas, recuerden, lo más importante es que, primero, en Cuba se hace permacultura de los años 90, que por supuesto empezó por la parte de la alimentación. La permacultura no es agricultura. Siempre se confunde, me han dicho, no, me hace falta utilizar técnicas de permacultura para este sector de la agricultura. Yo, no, hay una cosa más flor de la permacultura. Sí, pasa un momentito. Pasa rápido. Pasa rápido. Esos son los principios éticos de diseño. Pasa, está al final casi. Eso está hecho para más o menos 1 hora de conferencia, 2 horas, pero aquí no podemos hacer. Pasa. Hasta que haya una flor, vas a ver una flor. Utiliza mucho la energía solar. La diversidad, hay que garantizar la diversidad. En la permacultura, cuando hablamos de garantizar la diversidad, hablamos hasta de los insectos. Nosotros tenemos hoteles de insectos para que todos esos insectos vayan al huerto y se equilibren unos a otros. No hay ningún insecto que esté por encima del otro, sino que al tener hoteles de insectos, los insectos, siempre hay uno que equilibra al otro, y entonces es maravilloso para la agroecología. Pasa, esta es la sociedad ideal. Pasa. Mire, eso que está ahí es la flor de la permacultura. La flor de la permacultura, van a ver que solo un pétalo es el subsistema agrícola. Todo lo demás son muchas aristas que podríamos hablar mucho de la flor de la permacultura, pero habla de cosas como de la vigencia espiritual, la muerte digna, el pacto en agua, el bienestar psicológico, el buen vivir, tiene la tecnología, la propiedad de la tierra, la economía, la ingeniería, tiene muchas aristas la permacultura, donde solo un pedacito es el subsistema agrícola. Bien, para que no siempre, porque hay un error de decir que la permacultura es agricultura, es solo un pedacito del sistema, solo un pedacito es la parte agrícola. Bien, entonces, siempre para cambiar el mundo, primero tenemos que hacerlo nosotros, y el mundo no cambia con la opinión de nosotros, sino con nuestro ejemplo. Bien, que es el que intentamos dar en Rama Viva, que es un espacio para vivir la permacultura. Una cosa es la teoría
tener una teoría, por ejemplo, del baño ecológico. ¡Oh, qué maravilla, el baño ecológico, qué bien suena! Y lo otro es vivir el baño ecológico. Una cosa es decir, qué maravilla, regresar a la naturaleza, vivir en la naturaleza, y otra cosa es vivir en la naturaleza. Nosotros como personas de ciudad, en Ramaviva hemos tenido experiencias fuertes de vivir en la naturaleza. Eso está lejos, estamos metidos dentro de la naturaleza fuerte, bien adentro de la montaña. Y entonces, convivir y alinearte y esa interacción fuerte con la naturaleza no lo enseñas, no lo aprendes en un PDF ni por internet, eso tienes que vivirlo. Y eso es muy lindo, la permacultura te enseña, es una buena herramienta para alinearte y estar en comunión con la naturaleza. Ya, eso es todo lo que quería decir. Y recuerden que más importante, es una herramienta para diseñar asentamientos humanos. Una herramienta de diseño, que tienes que aprender diseño. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias, Abelito, por esa hermosa presentación. Entonces vamos ahora a presentar a Gabriel Pérez y su conferencia Progreso al Bien. Sí. Adelante. Buenos días, gracias por... ¿Sí? ¿Un poquito? Buenos días, gracias por invitarme al panel. Gracias, Abelito, por la conversación. Después tenemos que hablar. En el 2020, a finales de 2020 más o menos, nos mudamos, mi madre y yo, a una finquita en Guanabacoa. O sea, nosotros veníamos de Guanabo y del Vedado, sobre todo. Y realmente mudarnos para Guanabacoa era como la solución, ¿no? A escapar un poco de la ciudad y de toda la locura que se estaba armando con el coronavirus, que no entendíamos todavía todo cómo funcionaba. Y nada, cuando llegamos a Guanabacoa que teníamos que cambiar todo el ritmo, ¿no? El ritmo de vida, el ritmo de los hábitos de consumo, de vida. Ahí comenzamos a consumir, ¿no? A consumir todos los recursos que teníamos. O sea, empezamos como a quedarnos sin harina, sobre todo, sin alimentos, y empezamos como a comprender todo esto de la permacultura. Y a sembrar y a desarrollar un poco la finquita, ¿no? La primera casa que tuvimos ahí era muy, ¿cómo decirte? Era más bien una choza muy pobre, ¿sabes? Era la casa que compramos, era donde vivían los dueños anteriores. Y tuvimos que, primero adaptarnos un poco a la idea de que era eso, pero nada, que al final terminamos rediseñando todo el espacio y creando lo que... si quieres pon la foto, para no trabarme tanto, estoy todo lo trabajo. ¿Pudieras poner el principio, por favor? Si fuera tan amable. Sí, bueno. Bueno, pues nada, ahí en la foto son básicamente los resultados que hemos ido teniendo, o sea, haciendo tanto harina como manteca de coco, harina de arroz, harinas de plátano, harina de algarrobo, sirope. Ya esto es ya lo que es la repostería, ¿no? De lo que hemos logrado con las harinas nuestras. Aquí es una feria que nos invitaron en Expo Cuba, una feria de desarrollo, que fuimos a llevar las harinas. Hemos ido a varias expoventas que nos han invitado también.
La casa anterior la demolimos y comenzamos a construir una nueva, más grande, más higiénica también. Empezó de atrás para adelante. Nada, estoy súper nervioso, así que... Esta era la casita, como la recibimos nosotros. O sea, este ya es un rediseño del lugar, que empecé como a intentar cambiar las cosas, pero al final nos dimos cuenta de que no se podía rediseñar, había que destruir todo y volver a hacer. Estos son algunos de los platos así que hacíamos allí en la casa anterior. Este es un pastel de harina de coco. Estos son unos panes de harina de plátano y albahaca. Esta era la casita anterior. Y nada, que allí realmente comprendimos que o por lo menos lo adaptamos, ¿no? Lo adoptamos. Que no puede frenar el progreso, que al final sí, nos escapamos para un poco bajarle a la rapidez con la que estábamos viviendo en la ciudad, pero y el campo un poco que te da eso, ¿no? Pero después no puedes negar tu conocimiento, no puedes negar tu interés por progresar o por cubrir un montón de productos o bienes que teníamos en la ciudad. Y comenzamos a comprender en el lugar, ¿sabes? Las mismas harinas, o sea, como no podíamos conseguir la harina de trigo, empezamos a bajar información, a contactar amistades nuestras que eran sobre todo de Baracoa, que hacían ya la bananina de manera ya tradicional, la misma harina de yuca o la harina de coco y esas cosas. Después caímos en que estábamos generando, o sea, si manteníamos ese ritmo, estaríamos generando unos desechos que no teníamos ningún lugar donde ponerlos. Entonces empezamos a utilizar las cáscaras del coco, por ejemplo, para utilizarla como combustible. Las cáscaras del plátano, o sea, estábamos intentando utilizar el plátano lo más medio pintón, hay un punto ahí específico, perdón, para poder utilizarla haciendo vinagre, que después utilizaríamos el mismo vinagre para higienizar igual, para limpiar de bacterias las mismas frutas que estábamos utilizando ahí, para limpiar la casa, era demasiado vinagre, ya lo estábamos haciendo. Con el coco empezamos a hacer una manteca pastelera también, porque no teníamos manteca pastelera, tuvimos que reinventarla ahí en una mezcla del aceite de coco y una copra. Ya, básicamente eso, o sea, no tenemos mucha experiencia realmente, todo ha sido de manera bastante orgánica, o sea, es un crecimiento que una cosa nos ha llevado a la otra, o está dentro de otra. Ya. Eso. Bueno, Gabriel, gracias por tu presentación. Gracias. Entonces, nada, si el público le quiere hacer alguna pregunta a los ponentes, por favor, tienen la palabra. Gaby. Yo agradezco las dos presentaciones porque nos cambian la perspectiva de cómo entendemos la vida y cómo llevamos la vida nuestra cotidiana. Gabriel, cuando yo conversaba contigo para invitarte a que vinieras, yo quisiera que abundaras un poquito, es decir, en la utilización de estas harinas, cómo se pueden emplear, para qué se pueden emplear, independientemente de tu nerviosismo, sí. Pero yo creo que hay resultados ya palpables, es decir, es una experiencia de poco tiempo, pudiéramos decir, que quizás de 2 años, desde que ustedes se mudaron hasta la fecha, pero yo creo que en ese poco tiempo han hecho muchas cosas. Primero, la importancia del trabajo individual, porque es algo que también ustedes, no solo lo de las harinas, sino levantar la casa nueva, y todo ha sido con el esfuerzo prácticamente personal de ustedes y de la familia. Y luego,
con las harinas, teniendo en cuenta la situación en que vive nuestro país y lo difícil de conseguir cualquier tipo de insumo. Sí, ¿qué perspectivas también ustedes tienen para, no sé, para la comercialización dentro de este ciclo también? Y de facilitar a otras personas, lo que comentaba también Abelito, de compartir este excedente, ya sea a través de compartir o a través de la comercialización de estos productos, de intercambiarlo con productores que les den a ustedes entonces otras cosas, o hacer alianzas y hacer productos conjuntos entre los materiales de ustedes y los de otros emprendedores igual. Exacto. Pues sí, realmente primero compramos solamente cerquita, ¿sabes? Manteniendo igual la idea de no utilizar gasolina o un transporte movido por gasolina, entonces siempre lo movemos en carretillas o cosas así cerca. La utilización de las harinas, realmente hasta ahora nos han contactado varios chefs que utilizan nuestras harinas, ¿sabes? De Tungazuca, de la Marina Hemingway, de varios lugares nos han contactado para enviar, de Vista Hermosa también están utilizando las harinas. Realmente la perspectiva que tenemos con esto, que comenzamos a verlo ya como negocio, ¿no? En un principio era solo para uso nuestro y para nuestras amistades y eso, es convertirnos en un proyecto de desarrollo local, incorporar el entrenamiento a otras personas que quieran saber cómo hacer sus propias harinas con un poco de sol o una batidora y unos coladores, ya está, ¿sabes? Se pueden hacer muy buenas harinas de muy buena calidad, realmente. Hay valores que hay que cuidar, como la humedad o la granulometría que se debe utilizar para poder hacer, ya sea puede ser repostería o utilizarlo como cereal, cada uno es diferente. Para cereal, para mezclarlo con leche o con yogur y eso, puede ser un poco más grueso. Ya para la harina no tanto, para la harina tiene que ser lo más finito posible para que pueda crecer la masa. Realmente la perspectiva que tenemos es crearlo como proyecto de desarrollo local, sobre todo en Guanabacoa, suministrar harinas para algunos centros de elaboración de ahí mismo de Guanabacoa y ya después ir creciendo, pero tampoco tanto, porque no es con lo que estaba hablando ahorita, a ver, del impacto que tiene. O sea, si crece demasiado, luego tienes generaste otro problema, que sí, puedes cubrir, no sé, 10, 15, 20 toneladas de harina, pero generas unas 40, 50, 70 toneladas de desecho, ¿no? Que, por supuesto, ahí estamos creando el diseño de cómo crecer, o sea, cuál sería el límite, ¿no? Cuál sería el tope según qué espacio, según cuánta cantidad de tierra hace falta y qué diseño de estructura como tal y qué maquinaria hace falta para aprovecharlo. Y uno de los prototipos que están saliendo ahora mismo, así el que más nos convence, es que sean modelos de creación de este tipo de productos, que a su vez se utilice para biogás, se utilice para hacer vinagre, se utilice para hacer yogur de yuca o de gran parte de las cáscaras que se utilizan para cerdo. Se puede utilizar para hacer piensos también, pero hasta ahora vienen siendo hasta unas de 30 toneladas más o menos mensuales, es como el tope de producción de harina. Fuera de ahí se puede descontrolar bastante. No sé si responde a esto, pero... Bueno, les reitero las gracias a ambos y muchas gracias al público por su atención.